bien, estudiantes, en el programa anterior analizaron las cantidades de nutrientes en diversos alimentos que existen en su comunidad y cuya información ustedes recogieron. Datos importantes para que una alimentación saludable. Hoy realizaremos una pequeña indagación sobre la acción del jugo de limón en los alimentos. ¿Y qué hace el limón en los alimentos? ¿Qué acción tiene? Eso mismo indagaremos, Pedro. Por ello, nuestro propósito del programa de hoy será que ustedes indaguen sobre la acción del jugo de limón formulando preguntas e hipótesis de indagación, proponiendo procedimientos y recursos para verificar la hipótesis, organizando y analizando información y los datos obtenidos en la experimentación, elaborando conclusiones y comunicando a su familia los resultados de su indagación. Y como producto, deben presentar un registro de la indagación realizada. ¡Qué bien! Entonces el día de hoy investigaremos la acción del limón. ¿Y cómo indagaremos? Para lograr nuestro producto del programa de hoy, debemos seguir algunos pasos. Analizaremos una situación problemática sobre la oxidación de algunos alimentos cuando se dejan a la intemperie, formularán la pregunta de indagación e identificarán variables y plantean sus hipótesis. En un segundo momento, identifican las ideas principales sobre la oxidación de los alimentos y la acción de los antioxidantes en ellos, relacionando con la acción de los cítricos para reforzar nuestro sistema inmunológico. Analizarán datos e información sobre una indagación ya realizada. Finalmente, elaboran conclusiones a la indagación, evalúan los procesos realizados y elaboran un registro de indagación. ¡Genial! Bien, iniciamos ya. Pero antes, vamos con algunas preguntas previas. ¿Qué alimentos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico? ¿Estamos consumiendo suficientes alimentos para ayudar a nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo ayudan los cítricos a fortalecer nuestro sistema inmunológico? Dialoga con el familiar que te acompaña y responde las preguntas en tu cuaderno. Los alimentos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico son diversos, pero los cítricos son los más conocidos. Así es. En el programa anterior analizamos los alimentos de nuestra comunidad como el aguaimanto, el camu camu, las lentejas y el garbanzo. Muy bien, entonces iniciamos analizando la siguiente situación. Presten mucha atención. René, un estudiante del primer grado de secundaria, ha notado que cuando pela o corta papas o alguna fruta, estas se oscurecen, es decir, se oxidan, luego de dejarlas en el ambiente sin consumir o cocinar. Esto es motivo de su preocupación, pues cuando esto sucede se terminan desechando alimentos. Al respecto, su compañero le ha comentado que al añadir unas gotas de limón a la zona expuesta del alimento, demora el proceso de oscurecimiento. ¿Qué factores participan en este proceso de oscurecimiento u oxidación de los alimentos? ¿En el área que se oscurece del alimento constituye una causa o un efecto? Pero, ¿qué tiene el aire que afecta a los alimentos? Mejor iniciemos nuestra indagación. Muy bien. Para indagar necesitamos formular nuestra pregunta indagatoria a partir de la situación que acabamos de leer. Estudiantes que nos sintonizan, ¿cuál sería nuestra pregunta indagatoria? Recuerden que una pregunta indagatoria debe tener una relación causa-efecto, además de ser posible de investigar. Ensayemos. Podría ser, ¿qué efecto tiene el jugo de limón sobre el oscurecimiento de algunos alimentos? Yo propongo la siguiente pregunta de indagación. ¿Por qué el jugo de limón demora el oscurecimiento de los alimentos? Muy bien, ambas preguntas son investigables, pero deberíamos especificar sobre qué tipo de alimentos vamos a indagar. Profesora, entonces mi pregunta sería, ¿por qué el jugo de limón demora el oscurecimiento de la manzana? Claro, y el mío sería, ¿qué efecto tiene el jugo de limón sobre el oscurecimiento de la palta? Ahora sí, esta especifica la pregunta. Asimismo, para que una pregunta sea investigable debemos identificar la relación causa-efecto entre las variables e identificar cada variable en dicha pregunta. Profesora, el jugo de limón sería causa. Claro, y el oscurecimiento de los alimentos sería el efecto, es decir, el oscurecimiento de la palta o la manzana. Muy bien, Fátima y Pedro. Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente y la independiente? Recuerden que la causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente. La variable dependiente sería el jugo de limón. No, Pedro. El efecto siempre es la variable dependiente, porque depende de la causa. Sí, Fátima, tienes mucha razón. Entonces la variable dependiente es el oscurecimiento de los alimentos y la variable independiente será el jugo de limón. Sí, Pedro. Entonces
Entonces, mi pregunta es una pregunta indagatoria, al igual que el tuyo, porque tiene la relación causa y efecto. Así es. ¿Cuál será la variable interviniente? ¿Interviniente, profesora? Si las variables intervinientes son otros factores que pueden influir sobre nuestra variable dependiente, en este caso, al oscurecimiento de los alimentos. Entonces la variable interviniente puede ser el aire del ambiente. O también puede ser la temperatura. Claro que sí. Ambos factores que mencionaron pueden ser las variables intervinientes, las cuales debemos controlar para que no influyan en los resultados. Está bien, profesora Carmen. Ahora debemos plantear nuestra hipótesis, es decir, una respuesta anticipada a la pregunta indagatoria. Mi pregunta indagatoria es, ¿qué efecto tiene el jugo de limón sobre el oscurecimiento de la palta? Entonces mi hipótesis será, el jugo de limón evita el oscurecimiento de la palta. En mi caso, mi pregunta indagatoria es, ¿qué efecto tiene el jugo de limón sobre el oscurecimiento de la manzana? Muy bien, Fátima y Pedro. ¿Y ustedes, estudiantes de primero y segundo grado, ya plantearon su pregunta indagatoria e hipótesis? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su hipótesis? Registren en su portafolio. Profesora, ¿cómo haremos para comprobar nuestra hipótesis? Eso es el siguiente paso. En base a la pregunta indagatoria, diseñaremos estrategias para comprobar nuestra hipótesis. ¿Qué acciones puedo plantear para poner a prueba mi hipótesis? ¿Qué datos necesito obtener? ¿Cómo mediré el área de oscurecimiento en el alimento? ¿Con qué instrumento de los que tengo en casa haré la medición? Profesora, necesitamos experimentar para ver qué pasa cuando le ponemos jugo de limón a los alimentos cortados. Sí, así podremos ver si el jugo de limón evita que los alimentos se oscurecen. Fátima, la profesora nos dijo que deberíamos tener en cuenta el área donde realizaremos el experimento. Entonces, podemos marcar un cuadro donde pondremos el jugo de limón para ver si evita el oscurecimiento de los alimentos. Muy bien, Fátima y Pedro. Me parece bien la propuesta de experimentación, pero no olviden tener presente con qué instrumento medirán el oscurecimiento de los alimentos seleccionados. Ahora escriban de forma ordenada los procedimientos que llevarán a cabo para comprobar su hipótesis. ¿Cuál era su variable independiente? ¿Cómo la van a manejar? ¿Cuál era la variable dependiente? ¿Qué van a observar o medir? Sí, profesora Carmen. Yo utilizaré mi regla para medir el tamaño del área, ¿se oscurece o no se oscurece? También nos dijo la profesora que deberíamos medir el tiempo, entonces también necesitamos un reloj. Muy bien, Fátima y Pedro. Presentemos nuestros materiales para incluirlos en nuestros procedimientos y llevar a cabo la experimentación. Ustedes, estudiantes que nos sintonizan, ¿cómo van a experimentar? Profesora, ya tengo mi manzana, un cuchillo, un limón, una cucharita, mi regla y el reloj de mi casa. Profesora, yo también tengo mi regla, reloj, un cuchillo, una cucharita, mi manzana y un limón. Además, mi cuaderno para anotar los resultados de mi indagación. Bien, Fátima, entonces iniciaremos nuestra experimentación tomando todas las medidas de seguridad. Sí, profesora Carmen, yo puedo compartir cómo haré mi experimentación. Estos son mis procedimientos. Primero corto la mitad de la palta. En una de ellas determino el área donde realizaré mi experimentación. Yo ubiqué un cuadrado de 3 centímetros por 3 centímetros en la palta. Corto el limón y exprimo en una cucharita, para luego cubrir el área seleccionada para la experimentación. La otra mitad de la palta servirá para observar cómo se oscurece el alimento. Así compararé ambas mitades, una protegida con jugo de limón y el otro sin jugo de limón. Me aseguro que estoy realizando mis procedimientos paso a paso como lo he planificado. Si es necesario, realizo algún ajuste. Bien, Pedro. Ahora, Fátima, ¿tu experimentación es similar a la de Pedro o planteaste otra forma de experimentación? Profesora, es muy similar a lo que planteó Pedro, solo que yo experimentaré con una manzana. Muy bien. ¿Y cómo recogeremos los datos? ¿Cómo los organizaremos? Profesora, también debemos saber cuánto tiempo observaremos nuestra experimentación. Profesora, entonces debemos hacer un cuadrado en nuestro cuaderno para anotar qué sucede con los alimentos a cada hora. Así es, Pedro. Sería un cuadro de doble entrada con 3 columnas. La primera columna debe contener las horas de observación, la segunda columna, alimento con jugo de limón, y la tercera columna, alimento sin jugo de limón. Entonces anotaremos qué sucede con los alimentos con y sin jugo de limón a cada hora.
Profesora, ¿cuánto tiempo debemos observar lo que sucede con nuestro experimento? Profesora, yo pienso que debemos observar 2 horas. Podría ser 2 horas, Pedro, pero yo recomendaría observar 4 horas. Así vamos obteniendo más datos de lo que sucede con los alimentos a cada hora. Está bien, profesora. Observaremos 4 horas, anotando qué sucede con los alimentos con y sin jugo de limón. Profesora, una vez que obtenemos los datos, luego de las 4 horas de observación, ¿qué debemos hacer? Buena pregunta. ¿Qué creen ustedes que deben hacer? Debemos analizar los resultados. Claro, una vez obtenidos los datos, debemos comparar y analizar los resultados. Para esto debemos preguntarnos, ¿qué diferencia en la medida del área de oscurecimiento u oxidación tuvieron las muestras de alimento con jugo de limón y sin limón? Luego, debemos interpretar los resultados. Para ello, analizaremos una información. Fátima y Pedro, ¿me apoyan con la lectura? Atentos, por favor. Los alimentos y, en especial, los refrescos como las frutas y las verduras que no contienen preservantes artificiales se oscurecen u oxidan cuando los cortamos o pelamos y se exponen al ambiente. Este fenómeno se produce porque contiene enzimas que cuando entran en contacto con el aire ayuda a descomponer el alimento, transformando sus componentes en otra sustancia, lo cual cambia el sabor del alimento original, así como también cambia su apariencia, es decir, el oscurecimiento de la superficie expuesta al ambiente. La explicación del por qué cada vez se oscurece más se encuentra en el mayor contacto del alimento con el oxígeno del aire y la humedad a medida que pasa el tiempo. Es por eso que existen muchas prácticas locales y ancestrales que se utilizan para retardar este proceso. Entre ellas está el uso de gotas de limón sobre la superficie expuesta, que al igual que otros cítricos contienen vitamina C, la cual evita la oxidación de estos alimentos. Los antioxidantes son capaces de actuar directamente con algunas células del sistema inmunológico. Por ejemplo, la vitamina C ayuda a producir glóbulos blancos encargados de combatir las infecciones y las enfermedades del cuerpo. Las frutas y verduras contienen naturalmente sustancia antioxidante que debemos aprovechar en la alimentación saludable. Los antioxidantes son, por ejemplo, la vitamina C, A y E. Reaccionan y transforman en sustancias estables no reactivas. Los polifenoles son sustancias que se hallan naturalmente en las células de fruta y otros vegetales. Estas sustancias son liberadas por la ruptura de las células, así que se desencadenan las reacciones químicas de oxidación. Como resultado se produce la oxidación de los alimentos formando otras sustancias como los pigmentos marrones que se alteran las propiedades benéficas, así como el sabor y el color de frutas. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué los alimentos cambian de color? ¿Qué dicen ustedes, estudiantes que nos están escuchando? Se oxidan porque entra en contacto con el oxígeno que se encuentra en el aire. Sí, Fátima, las células de las frutas se oxidan porque se desencadenan reacciones químicas que dañan a estas células. Muy bien, Fátima y Pedro. Con la información analizada debemos interpretar los resultados de nuestra indagación y formular nuestras conclusiones. Claro que sí, profesora, pero tengo una pregunta. ¿Todos los alimentos se oxidan? Muy buena pregunta, Pedro. Para responder tu pregunta, debes experimentar con otros alimentos siguiendo los mismos procedimientos. Así puedes incluso comparar los resultados con otros alimentos. Claro, profesora, también podemos cambiar, en vez del jugo de limón, puede ser otro cítrico, como el aguaimanto o el camu camu. Por supuesto que sí, Fátima. Estudiantes que nos sintonizan, con la creatividad que ustedes tienen, pueden hacer variantes a la experimentación que hoy hemos estado desarrollando. Estudiantes, ya analizamos información que nos ayudará a interpretar nuestros resultados de la experimentación. En esta última parte, debemos recordar nuestra hipótesis para aceptarla o rechazarla y formular nuestras conclusiones. Para ello, deberán comparar la hipótesis con los resultados obtenidos y la información científica revisada. Profesora, ¿y dónde presentaremos los resultados de nuestra indagación?
Realizarán un registro de la indagación sobre la acción del jugo de limón. Ese registro debe contener la pregunta indagatoria, hipótesis, los procedimientos para comprobar la hipótesis, es decir, la experimentación, los datos obtenidos de la indagación según el cuadro de doble entrada, las conclusiones de la indagación. Repito, el registro de indagación debe contener la pregunta indagatoria, hipótesis, los procedimientos para comprobar la hipótesis, es decir, la experimentación, los datos obtenidos de la indagación según el cuadro de doble entrada, las conclusiones de la indagación. Terminado el programa, concluirán su indagación. Entendido, profesora. No olvidemos compartir los resultados de la indagación y cómo lo hicimos con nuestra familia. Claro que sí, profesora. Estudiantes todos, llegamos al final de nuestro programa. Los felicitamos porque el día de hoy estuvieron muy atentos al programa. Así, indagaron sobre la acción del jugo de limón, formulando preguntas e hipótesis de indagación a partir de la situación planteada. Propusieron procedimientos y recursos para verificar la hipótesis. Luego, organizaron y analizaron información y los datos obtenidos en la experimentación para elaborar conclusiones y comunicar a su familia los resultados de su indagación. Ahora reflexionamos sobre el programa desarrollado. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué dificultad tuvimos para aprender en el programa de hoy? ¿Cómo la superamos? ¿Por qué es importante seguir los pasos de la indagación? Para ampliar nuestros conocimientos sobre los procesos de la indagación y para guiarnos, resolveremos las fichas de autoaprendizaje de ciencia y tecnología, las páginas del 23 al 32 para estudiantes de primer grado y las páginas 15 al 22 para estudiantes del segundo grado.